Hablaremos, tal como habíamos prometido, de Ota Benga. En 1888, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, organizó en la colonia, se llamaba el Congo belga en aquel entonces, un ejército de mercenarios llamado Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y de garantizar el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando y desmembrando a los nativos. Entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Ota Benga, un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. Bueno, cuando estaba en eso fue capturado por los asesinos de su familia. Ota Benga fue llevado a un mercado de esclavos. Allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Bernet, o Werner creo que es, quien se hallaba buscando pigmeos para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis. San Luis, en el estado norteamericano de Missouri, ¿no? Ahí, esta ciudad atravesada por el Mississippi. Esa fue la Exposición Universal de 1904. Entonces Werner inspeccionó a este pigmeo, a Ota, y luego, como quedó contento con él, lo compró. Lo compró por unos sacos de sal y algunos metros de tela. Ota ayudó a su comprador, a Werner, a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a los Estados Unidos y mostrarlos en la exposición, en una muestra viviente, sobre las etapas de la evolución, y luego devolverlos al África. Eran tiempos en que todavía la teoría de la evolución se enfrentaba con los últimos embates de las corrientes religiosas, ¿no? Y que tenían en aquel último momento la siguiente estrategia. No ofrecían pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino que mostraban fallas y fraudes científicos protagonizados por algunos evolucionistas para desprestigiarlo. Bueno, no faltaban fraudes, había muchísimos, ¿no? El hombre de Nebraska, el hombre de Piltdown, bueno. En ese momento le pareció al tipo Werner muy oportuno hacer una muestra viviente allí en la Exposición Mundial de San Luis. Bueno, para los miles de asistentes a esta exposición, las exhibiciones de pigmeos, de indios estadounidenses o filipinos y asiáticos, viviendo en chozas o villas convenientemente ambientadas por el Departamento de Antropología, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a esta especie de amo de la civilización. Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados esos hombres, mujeres y niños que estaban en exhibición, no estaban tan impresionados. Los norteamericanos tenían la costumbre de robarse piezas de la exhibición, o si no, arrojaban puchos encendidos y otros objetos no deseados en el hábitat de estos muchachos. Cuando llegó el invierno, no se le permitió a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Ota y a sus compañeros de regreso al África. Allí,
Ota Benga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia ni clan que le protegiese, con el resto de los pigmeos repudiándolo por aquellas malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Ota Benga lo pasaba mal. No tenía novia, no conseguía novia. Entonces volvió a juntarse con Samuel Werner y lo acompañó en su retorno a América. Me voy con vos a América, dice acá. Bueno, Werner estaba en bancarrota y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara los objetos de su colección que todavía le quedaban hasta conseguir un comprador. También pidió que refugiaran a Ota Benga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en el país. Y Benga vivió en el museo algunas semanas, pero pronto se volvió inquieto y quiso irse. A las autoridades del museo, que muchas ganas de cuidarlo no tenían, lo ofrecieron al zoológico del Bronx, cuyo director, un evolucionista, eso sí, vio en ello una gran oportunidad de negocios. Al principio, Ota Benga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arremolinaba ante su habitáculo, ávido el público de contemplar a aquel hombrecillo de 23 años que medía 1,35 m. Al cabo de unos meses le dieron un pequeño arco para que tirara unas flechas para hacer un poco de bandera, ¿no? Y mostraba unos dientes afilados que eran los de él, ¿no? Que, según explicaban ahí, en unos carteles, le servían para comer carne humana. Esto era mentira, sí, desde luego. Bueno, explotando esta leyenda, los cuidadores del zoológico se encargaban de sembrar de huesos el piso de la jaula, lo que excitaba aún más la curiosidad de las miles y miles de personas que acudían a contemplarlo los domingos. Para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver a Dohong y Ota divirtiéndose en la casa de los monos era obvio. Esto lo aseguraba Philip Werner Bradford, que era nieto de Werner, en su libro de 1992, que se llama Ota, el pigmeo en el zoológico. Bueno, aunque el espectáculo arrancaba a carcajadas, el New York Times aseguraba que quizás sea bueno que Benga no razone bien. Si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. La Conferencia de Ministros Bautistas Negros denunció la exhibición degradante. Nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creo que merecemos ser considerados como seres humanos con almas. William Hornery, el director del zoológico del Bronx, defendió con vehemencia la exhibición de Ota Benga. Estamos cuidando muy bien al chiquito, dijo. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. Ajá. El New York Times opinaba: es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada, decía el New York Times. Qué coherencia editorial. Sí, totalmente. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en su ayuda. Unos dicen que por caridad y otros que por evitar la difusión de las teorías evolutivas. Benga, que ya estaba por cumplir 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en New York. En 1910 ingresó en el Colegio y Seminario Teológico de Virginia. Pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco.
Solo, sin hogar, sin novia y desanimado, Ota Benga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo del Lynchburg News cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no lo sorprendía el suicidio de Benga. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Buena onda el director. Tipo... Espantosa historia esta que hemos contado, cuya fuente es justamente el libro El pigmeo en el zoológico del Bronx, y notas de Cynthia Carson, y el pigmeo también una nota de José Antonio Díaz. Así que es un suceso histórico y espantoso. Hemos ido a la discoteca y nosotros mismos elegimos el disco. Menos mal. Que se llama Compuesto y sin novia, en alusión a la falta de pareja del pobre Ota Benga en sus últimos años. Escucharemos entonces a don Miguel de Molina en este paso doble. Adelante.